Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios, donde en esta mañana nos vamos a detener en el versículo 26 del Evangelio de Mateo, capítulo 18, que así nos dice: Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Seguimos tratando esta parábola de los dos deudores, donde Jesús está comparando el reino de los cielos con un rey que comienza a hacer cuentas con sus siervos. Y el primer siervo llamado con el que quiere comenzar a hacer cuentas es uno que tiene una deuda impagable. Es uno que tiene una deuda desorbitada, una deuda imposible de hacerle frente en esta vida. Ya vimos que este hombre es una representación de cada uno de nosotros, porque también nosotros tenemos una deuda impagable para con el Rey, para con Dios, una deuda de pecado, que como todos ya seguro que sabemos, la paga del pecado es la muerte. Así que es una deuda impagable. Y lo que vemos en este versículo es la reacción de este hombre endeudado. Esa reacción que tiene cuando se entera que tanto él como su familia van a ser vendidos para poder pagar la deuda. Y la reacción fue postrarse al rey, humillarse delante de aquel que tenía el poder y que tenía la autoridad para quitarle y perdonarle la deuda. Y dice el versículo que se postra suplicándole al rey. Ahora bien, ¿suplicando el qué? Porque la lógica nos diría que lo que se tiene que suplicar en este caso es por misericordia. Sin embargo, si leemos, este hombre no pide misericordia. En ningún momento le pide al rey que le quite la deuda. Pero lo que sí pide es que, por favor, que tenga paciencia para con él, porque está dispuesto a pagar toda la deuda. Y con esto que este hombre hace, voy a resaltar algo bueno y algo no tan bueno. Mira, lo bueno que yo encuentro en la actitud de esta persona es que en ningún caso pretende justificarse. En ningún caso este hombre argumenta el por qué no ha pagado su deuda, sino que lo que hace simplemente es postrarse y suplicar. Y creo que hay momentos en nuestra vida que lo mejor que nosotros podemos hacer es agachar la cabeza y pedir perdón frente a nuestros errores. A veces intentar justificar lo injustificable, creo que empeora todo más. Cuando hemos pecado, cuando nos hemos equivocado, lo que tenemos que hacer es reconocerlo. Y escúchame, y ya está. Porque si encima que nosotros hemos pecado, vamos a intentar encima justificar el pecado, creo que ahí lo que estamos haciendo es agrandar el error y agrandar el daño ocasionado. Pero por otro lado, creo que este hombre también se equivoca en seguir prometiendo algo imposible. El hombre no solo suplicó por paciencia al rey, sino que además le dijo: no, yo te pagaré todo, le dice. Y él sabía que es imposible. Este hombre sabía perfectamente que su deuda era impagable. Era una deuda desorbitada. Por más que hiciese, nunca en la vida va a poder liquidar esa deuda. Pero también creo que muchas veces nosotros actuamos igual. Prometemos pagar nuestras deudas sabiendo que no podemos, ¿verdad? Y suele pasar que cada vez que se descubre algún pecado, solemos hacer siempre las mismas dos cosas. Lo primero es pedir perdón. Es tener esa actitud de este hombre que era humillarse frente a la persona con la que tenemos la deuda, con la que hemos ocasionado un daño. Y lo segundo que hacemos es prometer que nunca más vamos a cometer ese pecado. Prometer que pagaremos el daño. Cuando nosotros sabemos que, como dice Pablo, en esa carta tan interesante que le escribe a los romanos, allí en el capítulo 7 y en el versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice Pablo. ¿Entiende algo? Si has caído una vez en algo, si has pecado en algo, tarde o temprano lo volverás a hacer.
Da igual que te hayan pillado, da igual que sobre ti vengan unas consecuencias desmesuradas por ese pecado, por ese error. Da igual, qué sé yo, que llores como si fueras una Magdalena y que pidas perdón tantas veces tú quieras, porque el mal va a seguir morando en ti. Ninguno de nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos. Por más que nos lo propongamos, nunca lo vamos a lograr. De la única manera que nosotros podemos dejar de cometer algún pecado es primeramente reconociendo que somos débiles en ese área. Porque cuando nosotros reconocemos que somos débiles, cuando reconocemos que tenemos una debilidad, la Biblia enseña en la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, allí en el capítulo 12 y allí en el versículo 9, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, es ahí que el poder de Cristo puede reposar sobre nosotros. Pero claro, para que eso ocurra, vuelvo y repito, primero hay que reconocer que somos débiles. Y cuando lo hacemos, entonces el Espíritu Santo puede comenzar una obra preciosa en nosotros para fortalecernos y para que su poder repose en nuestra vida. Basta ya de engañarnos a nosotros mismos. No puedes con el pecado. No podemos. Jesús dice claramente en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 14 y en el versículo 38, que la carne es débil. Y mientras nosotros estemos morando en esta carne, seguiremos siendo débiles al pecado. Por eso nosotros no podemos vencer el pecado por nuestra propia cuenta. Nunca vamos a dejar de cometer pecado, porque es algo que a nuestra carne le gusta. Es algo que a nuestra carne le agrada. De la única manera que nosotros podemos dejar de pecar es reconociendo nuestra debilidad. Reconociendo que somos débiles en ese pecado para que entonces el Espíritu de Dios pueda comenzar una transformación en nuestra vida. Así que no prometamos más lo que sabemos que no podemos cumplir. No le digamos a Dios, no le digamos a la persona a la que hemos lastimado, ten paciencia para conmigo porque yo te lo voy a pagar todo, porque sabemos que no es cierto. Pablo dijo en esta carta, vuelvo a repetir, la de Romanos capítulo 7, versículo 14, que nosotros estamos vendidos al pecado, dice Pablo. No tenemos escapatoria. Nuestra carne es prisionera del pecado. Solamente es a través del Espíritu Santo que podemos vencerlo. Aquí no se trata, mira, de lo que tú puedas prometer a Dios. Aquí de lo que se trata es que tú puedas creer en las promesas de Dios para tu vida. No prometas que vas a cambiar, sino más bien cree que Dios te puede transformar. No intentes pagar una deuda impagable, porque sabes que no puedes. Por tanto, si has pecado, humíllate delante del Señor. Y también humíllate delante de las personas que has herido con ese pecado. Por favor, no trates de justificarlo, lo vas a empeorar. No des argumentos, simplemente agacha la cabeza y pide perdón tantas veces haya que hacerlo. Pero tampoco ofrezcas una promesa impagable. No digas que vas a cambiar, que nunca más lo volverás a hacer, porque sabes que eso es imposible. Lo que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. Es reconocer nuestra debilidad y entonces poder entrar en un proceso de restauración donde el poder de Dios va a empezar a morar sobre esa debilidad nuestra para que Él nos fortalezca a nosotros, para que sea su Santo Espíritu que nos dé la capacidad de resistir la tentación y entonces, y solo entonces, lograremos no volver a pecar. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos guardas, nos bendices, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos perdones, Señor. No te vamos a prometer que nunca más volveremos a pecar, porque creo que eso es imposible, Señor. Pero lo que sí te decimos es que somos débiles. Cada uno en su área, pero somos débiles, Señor. Y dependemos de ti. Dependemos de tu Santo y Dulce Espíritu
para que nos fortalezca, porque nosotros estamos vendidos al pecado, Señor. Danos fuerza, fortalécenos, ayúdanos a fortalecernos en el Espíritu para resistir toda tentación. Gracias te damos por este día, oramos para que nos guardes, oramos para que nos bendigas, para que tu bendición pueda alcanzarnos hoy martes, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Nos vemos mañana miércoles para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.